Buenas noches, hermanos, y bienvenidos al Club de Lectura. Qué bueno que ya nos acompañan y espero tengan listas sus Biblias y también tengan listo en qué anotar, si es diario, agenda, lo que sea, en lo que anoten. Bueno, sin más preámbulo, oremos para iniciar nuestro club de hoy. Jesús, gracias por darnos la oportunidad de pasar este tiempo contigo. Conocemos de que tú eres la única persona que nos puede animar, nos puede fortalecer y que puede cambiar nuestras vidas. Y por eso buscamos escucharte, porque te necesitamos y reconocemos que solo a ti te necesitamos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, hoy empezamos un nuevo libro de la Biblia y el que estamos empezando es el libro de Job. Entonces ustedes ya saben que como se debe de hacer cada vez que empezamos un libro, voy a darles una pequeña introducción, un poco de marco teórico, también un poco de contexto sociocultural para que siempre vayamos teniendo idea sobre lo que vamos a encontrar acá. Entonces voy a empezar diciéndoles que el personaje Job se cree que fue contemporáneo a Abraham. Se cree que fue incluso un pariente cercano de Abraham porque los dos adoraban a Dios en una época donde había muy pocos hombres que buscaban hacer la voluntad de Dios. Entonces, definitivamente se cree que Job vivió después de lo sucedido en la Torre de Babel. Pero Job es tan antiguo como Abraham y los patriarcas. Por eso lo encontramos siendo el primer libro sapiensal escrito en la Biblia. Y no solo el primer escrito sapiensal, sino que en general el primer libro. Ahora, todos aquellos de ustedes que están siguiendo los estudios de Salmos ya sabrán que es un libro sapiencial. Es un libro que enseña sabiduría. Y es que como fue el primer libro escrito, por lo tanto, su contenido vendría a ser lo primero en todo. Entonces, es el primer libro de la Biblia escrito que también es el primer libro que trae sabiduría entre sus principales enseñanzas. Y ustedes dirán, no, todos los libros de la Biblia traen sabiduría. Sí, cuando nosotros los estudiamos y los enseñamos, pero este se dedica a literalmente enseñar ciencia y sabiduría. Encontramos algunos principios de la ciencia escritos acá. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Job es uno de los libros en los que dice, o sea, aquí en la Biblia dice que el planeta Tierra es redondo o ovalado, como lo quieran llamar, pero no es plano? Aquí en la Biblia lo encontramos. También tenemos algunos otros datos astronómicos. Entonces, es el primer libro que enseña sabiduría y ciencia. Ahora, ¿cómo es posible de que haya sido el primer libro escrito y no está antes de Génesis? Esto ustedes lo van a recordar bastante fácil por medio de esta cadena de lógica que vamos a crear juntos. El Pentateuco son los primeros escritos, los primeros libros que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Génesis es el primero. Ahora, recordemos, ¿quién escribió el Pentateuco? Creo que sabemos todos. El Pentateuco lo escribió Moisés. Bueno, ¿y Moisés de qué era es? Moisés es posterior a los patriarcas, unos 430 años posterior a los patriarcas, sino un poco más. Entonces significa que si Job es contemporáneo a los patriarcas y Moisés es mucho tiempo después,
que los patriarcas, eso significa que Génesis se escribió muchísimo tiempo después de lo que se escribió Job, por medio de esa línea lógica que llevamos. Y ahora, ¿cómo fue entonces que Moisés pudo escribir el libro de Génesis habiendo pasado ya tantos años? Hay dos creencias. La primera es de que Dios se lo dictó y que Moisés lo iba escribiendo literalmente siendo dictado por Dios. Hay otras creencias en las cuales se han encontrado grandes tablas. Y cuando les estoy diciendo grandes tablas, no les estoy diciendo los dibujitos de las tablas de la ley que nosotros hemos visto. Estoy diciendo paredes talladas con algunos segmentos del Pentateuco. Entonces también se cree de que ya existían bastantes de esos escritos que nosotros encontramos en el Pentateuco, especialmente de Génesis, y Moisés solo los fue ordenando siendo inspirado por Dios. Y siendo el caudillo de Israel, puso todo eso en orden. La historia de los patriarcas y luego el Éxodo, etc. Y pues Dios fue a Moisés y a Aarón, a quien los escogió como los levitas y los que iban a cuidar el templo. Bueno, me fui un poquito, pero así fue como se escribió el Génesis. Y entonces, ¿quién escribió el libro de Job? Este libro no reclama autoría. Eso significa, el que lo escribió no dice, yo lo escribí, sino que simplemente encontramos una historia relatada. Muchos creen que es el mismísimo Job, pero lo que sí sabemos es que este rollo, porque fue un rollo, fue pasado de generación en generación como parte de las doctrinas de los judíos y de los consejos que Job les da que deben de seguir. Un momento, los judíos vienen siendo hijos de Abraham, y si Job es contemporáneo a Abraham, ¿por qué lo aceptan los judíos? Porque si bien es cierto, los judíos vienen como descendencia de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, tanto Abraham como Job son descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Y ustedes ya saben que lo que hemos venido estudiando es que los hijos de Sem parece que tenían un amor por Jehová que ningún otro poblador sobre la tierra en ese momento tenía. Parece que ellos amaban mucho más. Y bueno, de ahí vienen los mismísimos hijos de Dios, los escogidos del pueblo de Dios. Entonces, por eso es que lo recibieron los judíos, por eso es que es uno de los escritos importantes dentro de sus doctrinas, y también por eso nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, porque también tiene contenido profético sobre el Mesías, sobre Cristo. Bueno, eso en cuanto al tiempo en el que se escribió Job. Ahora veamos un poco del lugar donde se escribió Job. Esa es la primera pregunta de nuestra guía de hoy. ¿Qué es la tierra de Uz? Si ustedes se fijan en el verso 1 del capítulo 1 dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y si ustedes van hasta el final del capítulo 1, al final del verso 3, dice lo siguiente: y era aquel varón más grande que todos los orientales. El punto de referencia en ese momento no era una ciudad, tampoco era la mismísima Torre de Babel, sino que el punto de referencia en ese momento era el río Jordán, porque de un río fluye vida. Entonces, la plaza, o por decirlo así, el punto de referencia otra vez de los lugares en ese entonces eran los ríos, y en este caso el río Jordán. Entonces dice, era el más grande de los orientales, o sea, de aquellos que vivían al oriente del río Jordán.
No sabemos hoy por hoy dónde es la tierra de Uz. Lo que sí sabemos es que encontramos a otros personajes de la Biblia viviendo y pasando ahí también, tales como Abraham. Y de ahí es que tenemos especulaciones históricas de que Abraham y Job no solo eran parientes, sino que también fueron contemporáneos por la afluencia de actividad que había en la tierra de Uz. Lastimosamente, hoy por hoy no sabemos exactamente dónde está la tierra de Uz. Lo que sí sabemos es que estaba al oriente del río Jordán. La pregunta número 2 dice de la siguiente forma: ¿es útil la práctica de ofrecer sacrificios por sus hijos? Es que en el verso 5 dice lo siguiente: y acontecía que habiendo pasado en un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Porque Job decía, escuchen esto, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Noten esto. Job decía, quizás en todas las fiestas que hacen mis hijos todos los días, porque eran 7 hijos y cada uno tenía su propio banquete cada día de la semana. Eso es lo que leemos ahí. Entonces, Job pensaba, si mis hijos viven en fiesta, existe una gran probabilidad de que en alguna de esas fiestas mis hijos pequen por la abundancia de cosas materiales que tenemos, por la abundancia de vino, por la abundancia de comida, por la abundancia de gente, qué sé yo. Entonces decía, en alguna de esas fiestas o pecaron contra Dios o blasfemaron contra Dios. Así que si lo hicieron, voy a ofrecer holocaustos por ellos. Esto nos dice algunas cosas entre las letras. Y es que si Job menciona algunos pecados que sus hijos puede que hayan cometido, ¿acaso no les parece que es? Porque en efecto, él sabía que los habían cometido. Es que cuando él dice, quizás lo habían cometido, él sabía que sus hijos ya habían caído en alguno de esos pecados, o ya habían blasfemado a Dios más de una vez en alguno de sus muchos banquetes. Por eso es que él lo hacía, porque él conocía la verdad sobre lo que sus hijos estaban haciendo. Y por eso es que él ofrecía holocausto a diario y de una forma tan disciplinada y sistemática, porque él tenía temor de Jehová. Lastimosamente tengo que decirles 2 cosas en cuanto a si es útil o no. La primera es la más difícil y la segunda va a ser un poquito esperanzadora, pero tengo que empezar por lo difícil porque es lo que mi Biblia enseña. Y la primera es, padres, que si bien es cierto, hay algunos que dejan que sus hijos se pierdan y costean la perdición de sus hijos, o sea, dan el dinero para que sus hijos se pierdan. Hay muchos otros que no. Y hay muchos otros que sufren por ver a sus hijos perderse, pero debo decírselos. La salvación de sus hijos es cuestión de ellos mismos, no es cuestión de ustedes. La salvación no se hereda. Se hereda la iglesia, se hereda el ministerio, se hereda las rutinas, se heredan los valores, pero la salvación no se hereda. Y al final, ustedes pueden tener mucho temor de Dios, pero si sus hijos no han tomado su propia decisión de seguir a Dios y de arrepentirse, no van a ser salvos.
Y es difícil escucharlo, pero es así, la salvación es personal. Y eso es lo que mi Biblia enseña. Si alguien algún día les llega a vender la mentira de que por dinero ustedes pueden lograr la salvación de su familia, son patrañas. Pero no es así. Lastimosamente debía decirles eso. Pero lo segundo que debo de decirles es lo esperanzador. Si bien es cierto, ustedes nunca van a heredar la salvación a sus hijos, no significa que no van a luchar con garras, uñas, dientes, hasta que sus hijos conozcan a Cristo. Eso no significa que no van a orar todos los días, noche, tarde, mañana, toda hora, para que sus hijos alcancen el arrepentimiento. Eso no significa que van a dejar de intentar llevarlos a la iglesia, involucrarlos en ministerios de jóvenes, en el culto de jóvenes, involucrarlos con amigos jóvenes, cristianos, decirles, si te vas a perder no te voy a dar dinero. Entonces sí, es cierto, la salvación es personal, pero eso no significa que van a dejar de intentar. Entonces, útil puede ser que no sea, pero de que van a dejar de hacerlo, jamás. Porque se lo está diciendo un testimonio. Uno que estuvo perdido y que por la oración de sus padres, abuelos y tías, un día regresó. Entonces, pero fue una decisión personal. Pero si de algo estoy seguro es que ellos nunca dejaron de orar. Entonces, al final, quizás sí fue útil. Quizás en algún momento el Señor escuchó y ayudó a proveer de la oportunidad. Pero cuando la oportunidad se presente, es personalmente de los hijos la responsabilidad de tomarla o no. Hasta ahí llegan ustedes, a seguir intercediendo y pidiendo porque las oportunidades se sigan presentando. Vayamos a la pregunta número 3. Según Satanás, ¿por qué temía Job a Dios? Vean en el verso capítulo 8. Y sí, es que Dios le dice a Satanás, Satanás, ¿dónde has andado? Y Satanás le dice, rondando la tierra, viendo a quién molesto. Dios le dice, mira, ¿y no te has fijado de Job? Lo santo e íntegro que es, que no hay otro hombre como él, perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice, sí, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no va a ser perfecto? Si le has llenado de riquezas. Vean en el verso 10. Bueno, desde el 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso te teme Job de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismísima presencia. Entonces, según Satanás, Job estaba con Dios por conveniencia. Pero los que sabemos el fin de este libro, estamos convencidos de que cuando se ama a Dios es imposible amar al mundo o algo material. ¿Alguna pregunta, Ini? No, había una de Job y de los hijos, pero en el momento que dijiste, la hermana puso, ya me contestó. Va, perfecto. Que Gracias, si no hermano. se podía hacer eso por los hijos, lo que estaba haciendo Job. Bueno, entonces sí se puede, hermana, y no hay que parar de hacerlo. Pero al final
es una decisión personal. La pregunta número 4 dice sobre retener integridad. Y es que Job, dentro de todo lo que pasó, retuvo, o sea, no dejó ir la integridad. Recordemos que la integridad no, como concepto no es solo hacer lo bueno, sino seguir haciendo lo bueno aún cuando nadie me ve o aún en medio de la dificultad. La integridad no es ser bueno para el mundo o ser bueno para alguien, es ser bueno por decisión personal, es ser bueno porque eso es lo que yo soy. La pregunta número 5 dice, opine sobre la esposa de Job. Posteriormente a que Job pierde a todos sus hijos, pierde todo lo material, ganados, casas, etc., Satanás regresa a la presencia del Señor y dice, bueno, es que si no lo has tocado a Él no te va a maldecir porque sí, se murieron sus hijos, pero Él está ahí bien. Entonces Dios le dice, está bien, te voy a dar permiso de que toques su cuerpo. Entonces le viene, según la Biblia, lo que le dio fue una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, lo que en su tiempo pudo haber sido lepra. Ahora, yo estoy en discrepancia con aquellos que dicen que fue lepra porque sus amigos estaban con él. Entonces hay dos razones. Puede ser que para ese momento no era conocida la capacidad contagiosa de la lepra y por eso sus amigos fueron y estuvieron con él a pesar de que era leproso. O puede ser que aún sabiendo que era leproso dijeron no nos importa, nos vamos a contagiar con vos. Entonces esa es opinión personal. El punto es que le vino algo que la Biblia dice que fue como una sarna maligna. Y posteriormente a eso, su esposa lo ve ahí rascándose con un pedazo de ceniza. Recuerden, este matrimonio venían de ser muy, muy adinerados. Entonces, esta mujer estaba acostumbrada a ser bañada por criadas, a ser atendida por criadas, a tener siervos que le cocinaran y le vestían. Y ahora ya no tenía nada. Y ve la posición humillante de Job, llena de ira por todo lo que ha perdido y humillada porque su identidad estaba en las cosas materiales. Ve a Job y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella descarga toda su ira sobre Job y le dice, ya deja a tu Dios, mira cómo nos tiene, porque su mujer no estaba por Dios y con Dios. Ella estaba por las cosas materiales. Y Job le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Yo no puedo opinar más de lo que Job ya opinó sobre su mismísima esposa. Creo que si ustedes aún no lo han entendido, deben de volver a leer el verso 10. Vamos ahora al número 6, al ítem número 6. ¿El propósito de los amigos era bueno? Aquí vamos a entrar en otra discrepancia. Lo que sucede es que los amigos de Job, al escuchar todo lo que había sucedido, vinieron a visitarlo. Aún estaban lejos cuando vieron una figura de un hombre tirado en el piso y no lo reconocieron. La sarna
y todo el sufrimiento que le había pasado, cuántos días de no haber comido, quién sabe, le habían pasado. Job estaba irreconocible, entonces ellos se ponen a llorar, tiran polvo a sus cabezas, rompen sus vestidos y no hablan durante 7 días de luto por amor a su amigo. Yo leí un comentarista que dice que eso era lo que se solía hacer cuando un familiar estaba de luto, o sea, por la muerte de alguien más. Job acababa de perder a sus 7 hijos e hijas. Entonces, hay algunos que dicen que eso fue el velorio o la tradición del luto de los hijos de Job. Yo creo que ellos estaban literalmente dolidos por todo lo que estaba Job pasando. Pero, a pesar de que llegaron con buenas intenciones, tuvieron una pésima ejecución. Porque el primer amigo se dedicó en todo su enunciado, bueno, no en todo su enunciado, en gran parte de su enunciado, a arremeter contra Job. Empieza bien y empieza diciendo cosas que son ciertas. Por ejemplo, dice en el capítulo 4, verso 3, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Verso 6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pero miren, en el verso 7 dice algo totalmente cierto. Dice, recapacita ahora en esto. ¿Qué inocente ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los justos o los rectos? Entonces, básicamente el amigo le está diciendo, recapacita en esto. Si fueras inocente, estarías así. Si fueras justo, estarías así. Básicamente el amigo le dice, mereces estar así. Es cierto lo que estaba diciendo, pero la ejecución, el momento, no fue con amor. Y no importa lo que nosotros hagamos, según lo que mi Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1, no importa lo que hagamos, si no es con amor, de nada sirve. Hermanos, perdón por no poder cubrir el libro de hoy, pero me pareció algo bastante interesante lo que leímos en las páginas que hoy tocaba. Y es que leímos bastantes de las cosas en las cuales nos podemos identificar con Dios. También leímos una pequeña anécdota sobre un pastor que le entregó esa mismísima página a alguien que lo necesitaba y cambió su vida. A veces no nos damos cuenta de cuántas inseguridades y cuántos problemas alguien puede tener por el simple hecho de no saber quién es, no saber su propósito o su identidad. Hermanos, aunque no estén leyendo el libro, vean las páginas que hoy tocan. Pregúntenle a alguien que se los presten y tómenle una foto y guarden esa página en su celular. No saben cuándo la van a necesitar. Que Dios los bendiga. Qué bueno que estuvimos juntos compartiendo la Biblia. Nos vemos.